Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. El día de hoy vamos a platicar sobre la ruta de las vías de pentosas de fosfato. Una ruta muy importante para el funcionamiento celular. Así que vamos con la introducción y adelante. Muy bien, el día de hoy vamos a ver la vía de las pentosas de fosfato. Antes de ver las características principales de esta ruta metabólica, vamos a recordar los destinos de la glucosa. La glucosa se puede oxidar vía la glucólisis. Esto nos va a generar dos moléculas de piruvato que pueden entrar a la respiración aeróbica convirtiéndose en dos moléculas de acetilcoenzima A. Estas moléculas de acetilcoenzima A ingresan al ciclo de Krebs, donde se van a convertir en dos moléculas de agua y 4 moléculas de CO2. También los piruvatos pueden seguir el camino de la fermentación alcohólica y de la fermentación láctica. En el caso de la fermentación alcohólica nos van a generar etanol y CO2. En el caso de la fermentación láctica van a generar dos moléculas de lactato. La fermentación láctica ocurre principalmente en nuestras fibras musculares después de hacer un ejercicio intenso. También la glucosa puede ser almacenada en macromoléculas como lo son el glucágeno, el almidón y la sacarosa. También la glucosa es muy importante para mantener la homeostasis sanguínea. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es la oxidación de la glucosa en la vía de las pentosas de fosfato para generar ribosa 5-fosfato. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cuáles son las características de esta vía? Pues es una ruta multifuncional que está especializada para efectuar 4 actividades principales. En las células su objetivo es generar potencial de reducción en el citoplasma en forma de NADPH, que es necesario en la síntesis de ácidos grasos y esteroides a partir del acetilcoenzima A. Y como ejemplo tenemos los hepatocitos y las glándulas mamarias. La segunda función de esta vía es la conversión de las hexosas en pentosas. Ejemplo, la de ribosa 5-fosfato. Este es un azúcar necesario en la síntesis de los ácidos nucleicos. La tercera función es la degradación oxidativa de las pentosas mediante su conversión en hexosas. Estas hexosas pueden ingresar a la glucólisis. La cuarta función es su modificación para participar en la formación de glucosa a partir de CO2 y agua en la fase oscura de la fotosíntesis. Esto solamente ocurre en las células vegetales. Nosotros vamos a ver qué pasa en la vía de las pentosas, pero en las células animales. Las reacciones de la ruta se producen en el citoplasma de las células animales. Y aclarando que también la vía de las pentosas de fosfato ocurre en las células vegetales. Vía de las pentosas de fosfato. La hidrólisis del ATP, que es la fuente de energía celular, es un proceso que libera energía o exergónico. Esta energía está acoplada a muchas reacciones celulares de carácter endergónico. Aquí hacemos un paréntesis para recordar que las reacciones endergónicas son las que requieren de energía para proceder hacia los productos. Las células tienen una segunda moneda energética, el poder reductor. La vía de las hexosas monofosfato, vía de las pentosas de fosfato o vía del fosfogluconato consiste de dos reacciones de oxidación irreversibles seguidas de reacciones de interconversión reversibles entre azúcares monofosfatos. En pocas palabras, la vía de las pentosas de fosfato la vamos a dividir en dos etapas: reacciones oxidativas y reacciones no oxidativas. Y la vía de las
pentosas de fosfato tiene varios nombres: hexosas monofosfato, vía de las pentosas de fosfato o vía del fosfogluconato. Desde el punto de vista energético no se produce ni se consume ATP en el ciclo. El carbono 1 de la glucosa 6-fosfato es liberado como CO2 y 2 moléculas de NDHP son producidas por cada fructosa 6-fosfato que entra a ciclo. A diferencia de la glucólisis o de la cadena de transporte de electrones, en los cuales la secuencia de reacciones está bien definida, las reacciones de interconversión en la vía de las hexosas monofosfato pueden funcionar en distintas direcciones. La velocidad y dirección de las reacciones en cualquier momento están determinadas por el abastecimiento y la demanda de los intermediarios del ciclo. La vía de las pentosas fosfato es un proceso citoplasmático y provee la mayor parte del NADPH celular, que funciona como reductor en las reacciones de óxido-reducción. En pocas palabras, esta vía va a estar regulada por la demanda de cada uno de los intermediarios que se necesiten en un determinado momento en cada célula. Por ejemplo, en la biosíntesis de ácidos grasos, colesterol y en la fotosíntesis, aquí vamos a necesitar un poder reductor que es el NADPH. Además, vamos a necesitar ATP para realizar los procesos metabólicos. Además de que el NADH y el NADPH solo van a diferir en la presencia en el NADPH o no en el caso del NADH de un grupo fosfato en la posición número 2. Repito, la diferencia entre el NADH y el NADPH es la presencia de un grupo fosfato en la posición número 2 del NADPH. En este caso va a estar ubicado en la adenosina. La adenosina va a estar fosforilada en posición número 2 en el NADPH. Y esto es interesante porque no son metabólicamente interconvertibles. Esto quiere decir que yo no puedo generar NADPH a partir del NADH, y del NADH yo no puedo convertir NADPH. De hecho, y esto es lo más interesante, es que estas moléculas no participan en las mismas vías metabólicas. En el proceso también está involucrado la especificidad de las deshidrogenasas por su coenzima, y esto también es un factor muy importante en el metabolismo. Todas las enzimas que requieren NADH no van a utilizar el NADPH, y todas las enzimas que requieren NADPH no van a utilizar el NADH. Esto es una manera de tener un control metabólico en las vías tanto de síntesis como de degradación de los metabolitos intermediarios. El NADH participa en la utilización de la energía libre a partir de la oxidación de metabolitos, como es en el caso de la cadena de transporte de electrones, para sintetizar ATP en la fosforilación oxidativa. El NADPH participa en la utilización de la energía libre a partir de la oxidación de metabolitos para la biosíntesis de otros procesos endergónicos. El NADPH es generado a partir de la oxidación de la glucosa 6-fosfato a través de una vía alternativa a la glucólisis conocida como la vía de las pentosas de fosfato, derivación de las hexosas monofosfato o vía del fosfogluconato. En pocas palabras, el NADH va a participar en el catabolismo, en la degradación, mientras que el NADPH va a participar en el anabolismo o en la construcción de macromoléculas. En los mamíferos, el hígado, las glándulas mamarias, el tejido adiposo
y la corteza adrenal tienen una síntesis de ácidos grasos y colesterol muy elevada. En el hígado, por ejemplo, aproximadamente el 30% de la oxidación de la glucosa se lleva a cabo por la vía de las pentosas de fosfato. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las reacciones oxidativas. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, glucosa 6-PD, cataliza una oxidación irreversible de la glucosa 6-fosfato a 6-fosfoglucolactona en una reacción dependiente del NADP oxidado, que va a ser la coenzima. La hexosa monofosfato está regulada primeramente por la enzima, la gliceraldehído 6-fosfato deshidrogenasa. El NADPH es un potente inhibidor competitivo de la enzima y bajo muchas condiciones metabólicas la relación NADPH-NADP oxidado es lo suficientemente elevada para inhibir la actividad catabólica de la enzima. Lo anterior incrementa la demanda del NADPH, por lo tanto la relación NADPH-NADP decrece y la actividad del ciclo aumenta en respuesta a la actividad catalítica de la gliceraldehído 6-fosfato deshidrogenasa. En pocas palabras, si tenemos más NADPH, la glucosa no se va a ir a la vía de las pentosas de fosfato. Si tenemos poca cantidad de NADPH en forma de NADP, entonces la vía va a proceder. Así las concentraciones de NADPH y de NADP regulan el flujo de la vía metabólica. Mientras más NADP tengamos, mayor va a ser la entrada de glucosa a la vía de las pentosas de fosfato. Mientras menos concentración de NADP tengamos y más concentración de NADPH, la vía de las pentosas de fosfatos va a ser inhibida. Y aquí tenemos la glucosa 6-fosfato, la primera reacción. Aquí entra el NADP oxidado, sale el NADP reducido, la enzima es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y nos va a dar la 6-fosfoglucolactona. Luego va a entrar agua para liberarnos hidrógenos, entra la enzima que se llama 6-fosfoglucolactonasa y nos va a dar el 6-fosfogluconato, para que después entre una enzima que se llama fosfogluconato deshidrogenasa, que va a utilizar el NADP reducido, va a salir el NADPH y nos va a liberar dos moléculas de CO2. Y aquí lo tenemos, la 6-fosfoglucolactona es hidrolizada por la 6-fosfoglucolactona hidrolasa. La reacción es irreversible, pero no es el paso limitante de la vía. La descarboxilación subsiguiente del 6-fosfogluconato es catalizado por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Esta reacción irreversible produce un azúcar pentosa fosfato, la ribulosa 5-fosfato. El CO2 del carbono 1 de la glucosa y una segunda molécula de NADPH. Regresando, aquí tenemos las dos últimas reacciones. La primera es acción por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Luego tenemos la acción de la fosfoglucolactolasa, que es la que nos va a generar estas reacciones de hidrólisis. Y finalmente el 6-fosfogluconato se va a convertir en un azúcar de la ribulosa 5-fosfato mediante la acción de la fosfogluconato deshidrogenasa, que nos genera segundo NADPH, y tenemos la liberación de CO2. Entonces, en estas reacciones oxidativas vamos a generar dos moléculas de NADPH, una en la conversión de glucosa 6-fosfato a 6-fosfoglucolactona y la otra en la conversión de la 6-fosfoglucolactona a ribulosa 5-fosfato.
Esas serían las reacciones oxidativas, las reacciones irreversibles. Ahora vamos a ver las reacciones no oxidativas. Las reacciones no oxidativas de la vía de las pentosas de fosfato incluyen la interconversión de azúcares de 3, 4, 5 y 7 átomos de carbono. Las enzimas de la vía son la fosfopentosa isomerasa, que nos va a catalizar una reacción de isomerización, la fosfopentona epimerasa, que son las transcetolasa. Su coenzima va a ser la tiamina pirofosfato, un derivado de la tiamina, y vamos a tener otra enzima que se conoce como la transaldolasa. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la tiamina y la tiamina pirofosfato, que son las coenzimas muy importantes para que se pueda dar estas reacciones entre los interconvención de los azúcares de 3, 4, 5 y 7 átomos de carbono. Estas reacciones permiten que la ribulosa 5-fosfato, que ya habíamos visto que se produce en la parte oxidativa de la vía, se pueda ser convertida en ribosa 5-fosfato, que ya habíamos también platicado que es necesaria para la síntesis de los nucleótidos, o aquí se va a convertir en intermediarios de la glucólisis, como son la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, la vía de las pentosas de fosfato no es un ciclo aislado y repetitivo, está integrado a la glucólisis. La parte no oxidativa de la vía de las pentosas de fosfato está controlada principalmente por el aporte de intermediarios. La única coenzima necesaria en esta parte de la vía es la tiamina pirofosfato en la reacción de la transcetolasa. Y aquí lo tenemos. La ribulosa 5-fosfato puede seguir dos caminos. Puede que sea un sustrato para la ribulosa 5-fosfato isomerasa y nos va a generar ribosa 5-fosfato. Esta ribosa 5-fosfato se puede ir a la síntesis de ácidos nucleicos. Si no ocurre esto, entonces la ribosa 5-fosfato va a seguir el camino de la transcetolasa, va a ser un sustrato para esta enzima y nos va a generar un intermediario que se conoce como pseudotolosa 7-fosfato. Este es un azúcar, pero nos libera un gliceraldehído 3-fosfato, que este se puede ir a la glucólisis. Esta pseudotolosa va a ser un sustrato nuevamente para la transcetolasa y nos va a liberar eritrosa 4-fosfato y nos va a liberar fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato es un intermediario de la glucólisis. Otra vez, por acción de la transcetolasa, esta eritrosa 4-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato y nos libera otra vez gliceraldehído 3-fosfato. Este es el camino que sigue la ribulosa 5-fosfato a través de la isomerasa. Sin embargo, este azúcar ribulosa 5-fosfato puede ser sustrato de una enzima llamada ribulosa 5-fosfato epimerasa y nos va a dar la gilulosa 5-fosfato. Esta gilulosa 5-fosfato puede ser sustrato de una transcetolasa y regresarnos a la pseudotolosa y la pseudotolosa eritrosa y otra vez a fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, o irse directamente a fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Este es el camino que puede seguir la ribulosa 5-fosfato de acuerdo a las necesidades metabólicas de las células o del tejido en un momento ya sea de demanda energética o que no haya demanda energética. Muy bien, conversión de las pentosas fosfatos a intermediarios de la glucólisis. Muchas células que llevan a cabo reacciones reductoras que tienen mayor necesidad de NADP que por ribosa 5-fosfato. En estos casos la transcetolasa y la transaldolasa convierten la ribosa 5-fosfato producida
como producto final de la reacción oxidativa en gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato, que son intermediarios de la glucólisis. Formación de ribosa 5-fosfato a partir de intermediarios de la glucólisis. Bajo condiciones en donde la demanda por pentosas para su incorporación en nucleótidos y ácidos nucleicos es mayor que la demanda por el NADPH, las reacciones no oxidativas pueden proveer ribosa 5-fosfato a partir de fructosa 6-fosfato en ausencia de los pasos oxidativos. Es decir, según las demandas energéticas, la vía se adapta para generarnos NADPH o para producir ribosa 5-fosfato, y esto va a ser de acuerdo a la demanda energética o la demanda de azúcar para la síntesis de ácidos nucleicos que tengan las células en ese momento. Aquí está en resumen lo que acabamos de ver. Tenemos la ribosa 5-fosfato que se genera en ribosa 6,5-fosfato. Este azúcar, la ribosa 5-fosfato, se utilizaba para la síntesis de ácidos nucleicos, y por reacciones de interconversión podemos generar el gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, de acuerdo a todas estas reacciones de interconversión que ya vimos. Y estas moléculas son intermediarias de la glucólisis. Gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato se van directamente a la glucólisis. Estos caminos va a depender de si necesitamos ribosa para la síntesis de ácidos nucleicos o si necesitamos NADPH para la síntesis de ácidos grasos. Deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una mutación heredada ligada al sexo, fue descubierta investigando el desarrollo de la hemólisis en pacientes que reciben primaquina, una droga antimalárica, y esto ocurrió en el año de 1956. Tenemos una clasificación de acuerdo al grado de deficiencia de la actividad enzimática. En la clase 1 vamos a tener una deficiencia severa que está asociada con anemia hemolítica no esferocítica crónica. En este caso tenemos una actividad nula de la enzima. En la clase 2 tenemos una deficiencia severa donde conservamos una actividad residual de la enzima que oscila entre el 1 y el 10% y está asociada con anemia hemolítica aguda. En la clase 3 tenemos una deficiencia moderada. Aquí se conserva mayor actividad enzimática oscilando entre el 10 y el 60%. En la clase 4 vamos a tener la actividad normal de la enzima que oscila entre el 60 y el 50%. En la clase 5 vamos a tener una actividad incrementada y esta oscila arriba del 150%. El desarrollo de la enfermedad, la mayoría de los individuos son asintomáticos. Se calcula más de 400 millones de personas en el mundo con alguna de estas alteraciones que ya vimos. La enfermedad se manifiesta como hemólisis aguda debido al estrés oxidativo ocasionado por especies reactivas del oxígeno. Clínicamente tenemos fatiga, dolor de espalda, anemia e ictericia, que son agentes que pueden disparar los síntomas: las drogas, la infección y las habas, el consumo de habas. Por eso esta enfermedad también se le llamó favismo. No afecta la calidad ni la expectativa de vida, a excepción de combinaciones con otro tipo de afecciones. Muy bien, pues con esto hemos terminado el video del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Si no estás suscrito al canal, no olvides darle suscribir, activar la campanita para estar al pendiente de todos los videos que vamos subiendo. No olvides también seguir nuestras redes sociales. Por último, no me queda más que restarte las gracias. Muchas gracias por tu atención.
Hasta la próxima.